Buenas noches, mi nombre es Doris Murriel, soy estudiante de la carrera de Psicología. Muchas gracias por participar de esta entrevista. Me gustaría, por favor, que me diga primero cuál es su nombre y cuántos años tiene. Buenas noches, señorita. Mire, mi nombre es Mari Portugal Puma y tengo 68 años. Listo. ¿A qué se dedica, señora Mel? Trabajo. ¿Cuál es su lugar de trabajo o dónde labora? Laboro en un hospital. Soy técnico de farmacia. En el área de farmacia. Así es. Eh, ¿Me podría indicar cuántos años lleva trabajando en ese servicio o Oh, realizando ese trabajo? más o menos como casi 30 años ya. No, comprendo. Me gustaría, por favor, que me comente usted cómo es que se siente actualmente o cómo se ha sentido estos últimos días y el motivo por el cual le orilla a venir a esta entrevista. Ah, bueno, eh, al principio cuando entré a trabajar, bueno, me gustaba el trabajo, era para mí como bueno, una etapa de aprendizaje porque la verdad, yo ingresé a trabajar en esta institución, pero no a ese sitio de farmacia, sino a otra área, ¿no? Entonces, pero con el tiempo, como me cambié de sitio, entonces había una vacante ahí en farmacia y la persona que me recomendó me dijo de que no, yo inclusive le dije de que no podía trabajar porque no sabía nada de medicamentos, no sabía nada de farmacia. Y me dijo de que no había ningún problema, que inclusive su esposo, que era el químico farmacéutico, me iba a enseñar. Y efectivamente así fue. Bueno, acepté y así fue. El químico me preparó antes de entrar a tallar ahí para dar los medicamentos. Ya me dio clases, que para qué servía este medicamento, que por qué estaba acá atrás, porque era psicotrópico, etcétera, ¿no? Todos los antiinflamatorios, todo lo que tienen. Bueno, la cosa es que me preparó y al mes siguiente me hizo hacer guardias, porque es un área en que se hace guardias, se trabaja los 3 turnos, mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces, yo al menos al principio yo estaba feliz con mi trabajo porque era un trabajo nuevo, diferente porque anteriormente yo había trabajado, yo era profesora de inglés en un colegio secundario, ¿no? Pero cuando ya entré a trabajar a esa institución, ya tuve que renunciar lo que era profesora porque ya, o sea, se cruzaban los horarios, ¿no? Ujú. Porque yo trabajaba en la mañana y en el colegio también en la mañana, entonces no podía cambiar nada. Entonces tuve que renunciar. Opt- eh, o- eh, Prácticamente opté pues por el otro trabajo donde había ingresado porque económicamente me iba muy bien ahí. Bueno, ahí estuve bien. La verdad me gustaba mi trabajo. La pasaba bien, hacía guardias, que se llama, descansaba 3 días, viajaba, ¿no? Al principio casi no viajaba mucho, más me quedaba en casa, pero a raíz que falleció mi mami, entonces decía, ¿por qué no voy a viajar, no? Tenía que ver a mi papá. Y paraba viajando para ver a mi papi. Gracias a Dios estuve con él hasta los últimos días porque ya mi papi no está con nosotros. Mi papi se fue ya justo antes de la pandemia. Bueno, la cosa es que estaba bien, pero todo empezó a raíz de la pandemia. Un día yo salí, empezó la pandemia y se declara pues el estado de emergencia en todo el Perú. Y yo justo ese día salí de guardia. Lógicamente yo esperaba mis días libres, ¿no? Cuando en eso me dicen que tengo que presentar una carta porque me daban una licencia por COVID, ¿no? Yo me quedé, pues dije que de un momento a otro era como quedarme sin trabajo, ¿no? Entonces, pero digo, ¿por qué si yo quiero trabajar, no? No, que había una ley en que las personas con morbilidad o mayores de 60 años no podían trabajar por lo mismo de la pandemia. O sea, en cierta forma era una forma que ellos nos cuidaban, mejor dicho, el Estado dio esa orden para cuidarnos porque ya que nosotros éramos mayores, ¿no? Pero Ujú. al principio yo no lo comprendía así, pues, ¿no? Yo
parecía que me quedaba sin trabajo. Bueno, fue pasando lo de la pandemia y me llegué a estresar a tal sentido, pues en el sentido de que no podía salir y si salía tenía que salir toda cubierta, hasta con un mameluco. Entonces ya me empecé a estresar. Cada uno se cambió a un cuarto, ya mi esposo se quedó en el cuarto, yo me cambié al siguiente dormitorio, mi hija tenía su dormitorio. Entonces era como que si no nos mirábamos casi, ¿no? A pesar que estábamos en la misma casa, pero con esto de la pandemia, entonces yo solita en el cuarto y pensaba muchas cosas, decía, ¿qué pasaría si ahorita me da un infarto y nadie me salva? Cuando da un infarto, pues, ¿qué se llama? Claro. Tienes minutos para que te puedan reanimar, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué pasará acá solita? Entonces, bueno, pues empecé a pensar bastante y eso me estresaba, ¿no? Al otro día casi no descansaba. Tal es así que me llegué a estresar tanto que me salió herpes en la espalda. Pero yo no comuniqué a nadie en mi familia lo que tenía en mi espalda. Cuando en eso, pues, y me daba un escozor bárbaro, pero tampoco me hice tratar, ¿no? Y yo pues me rascaba, hasta que ya no podía, ya me vieron también mi esposo, mi hija me vio la espalda y tenía pues pura costra, costra, costra. Entonces me dijeron, mamá, ¿qué te ha pasado? Entonces ya les conté, no sé, me han salido unos ronchitas atrás y me daba escozor. Entonces ya mi hija me dijo que no, que eso era herpes, pero no te duele. Bueno, ahora ya no, porque ya estaba pues seco todo, ¿no? Entonces, y me dijo, mamá, eso es estrés, tú estás estresada. No, no te estreses porque cada vez que tú te estresas, me dijo, se te bajan las defensas, ¿no? Entonces, eso se me quedó bien claro cuando ella me dijo eso. Entonces decía, no, no puede bajarse las defensas porque si no me voy a contagiar, algo va a pasar, ¿no? Entonces trataba de todas maneras de pensar en otra cosa, salir más del cuarto, ya conversar con mi familia, no aislarme como lo había hecho, pues, ¿no? Entonces, pero a raíz de eso, pues, nuevamente ya, el año pasado nos llamaron ya que regresemos a trabajar, ¿no? Entonces, ya me cambiaron de donde yo estaba trabajando, que era farmacia central, me cambiaron a otro sitio que era para trabajar en farmacia emergencia. Entonces, bueno, es farmacia de todas maneras, pero lo que en un principio a mí me gustaba, me encantaba, pues se me volvió como una rutina toda antipática, ya no tenía paciencia con los pacientes. En la actualidad, por ejemplo, hay eh, niños que lloran, que van enfermos, me molesta. Entonces, esa es que se llama, por eso que yo he recurrido a usted, porque ella es más todavía. En ese tiempo yo he tenido unas ideas terribles, porque hasta me quería quitar la vida. Yo decía, mi esposo no me necesita, mis hijos ya son grandes, no me necesitan, ¿para qué estoy acá? Bueno, entonces, en eso, y yo decía, no, mejor no, a nadie le hago falta, ya falleció mi papá, mi mamá ya hace mucho tiempo que se había ido, entonces era como que me sentía sola. Y poco a poco, después conversando, a nadie le dije, a nadie, la verdad, señorita, a nadie le he dicho esto que le estoy contando, porque me lo guardé yo ni siquiera a mi familia. Entonces, estaba como que desesperada y, o sea, estresada, toda desesperada, sin ir a trabajar, salías a la calle y sobre todo, ¿qué era lo que más me estresaba en ese tiempo? No, era las noticias de la televisión. Todos los días muertos, todos los días un tal sitio muerto. Y lo que más me estresaba fueron compañeros de trabajo que habían fallecido. Compañeros a quienes nosotros habíamos visto, por ejemplo, el día anterior. A los 2 días, ¡pam!, falleció fulano de tal.
falleció. ¡Ay! Eso era pues peor, ¿no? Y esto que también estaba igualito que nosotros en la misma condición porque tenía comorbilidad, entonces también estaba en su casa. Entonces yo decía, ¿de qué sirve que nos hayan retirado si igualito vas a fallecer? Vas a morir, ¿no? Entonces, poco a poco, ya cuando ya empecé a hablar más con mi hija, todo, como que me dio fuerzas para seguir adelante y ya pues, ¿no? Pero he quedado así de esa fecha hasta ahora, pues, con eso de que todo me molesta, me irrita, con una irritabilidad. Yo no he sido así, yo siempre he sido una persona que amaba su trabajo, le gustaba, por ejemplo, ir a trabajar, que le gustaba, el trabajo no era distracción, sino era como, ¿qué le digo? Un hobby. Jamás en mi trabajo yo, es que si tenía un problema en casa, nunca lo llevaba al trabajo, al contrario, todo el mundo me miraba riéndome, conversaba con los pacientes bien, pero ahora siento que ya no tengo esa, no es por los años, porque a pesar que tengo mis años, ¿no? Y también estoy próxima a jubilarme, entonces también eso me hace pensar, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida ahora cuando ya yo no trabaje? Acostumbrada a trabajar toda la vida, entonces, ¿qué va a ser de mí? Entonces, ese es otro punto que también está en mi cabecita y no sé, no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, por eso yo vine a esta entrevista, porque yo quería que usted me aconseje qué puedo hacer, ¿no? Mm. Permíteme que le pregunte, ¿cómo es su ambiente laboral? ¿En su trabajo tiene problemas actualmente con alguien en su trabajo? ¿O cómo es su ambiente laboral? ¿Cómo lo considera usted ahora que ha retornado? Porque como me comenta, estuvo en descanso por la pandemia y recién hace cuánto que ha regresado al laboral también. ¿Ha cambiado algo en base desde el año o 2 años que ha estado fuera de su trabajo? Bueno, hace un año que hemos retornado con la nueva ley que dieron, que todos ya retornaban. Y la mayoría de mis compañeros, bueno, pues tienen movilidades y no pueden trabajar con el público directo, ¿no? Pero soy la única de mi servicio que sí, porque en realidad no tengo ninguna comorbilidad, lo único que tengo es la edad, ¿no? Y hasta la fecha, gracias a Dios, eso sí, le agradezco a Dios que no me duele nada, no siento ningún dolor, nada, ¿no? Y entonces, pero sí tengo la edad, ¿no? Entonces, la única que he entrado a trabajar ahí, directo, para trabajar con el público, con la gente. Entonces, lo que ha cambiado ahí es, bueno, en mi entorno laboral, ¿Qué vibra? mi celular. Ah, ya. Ya. Bueno, en cuanto a lo de mi entorno laboral, pues ¿qué ha cambiado? Ha cambiado mucho porque ahora tenemos que trabajar con mascarilla y la verdad yo le voy a decir, la mascarilla para mí es un estorbo porque y es obligación trabajar y además como trabajamos en hospital pues no sabemos quiénes se pueden estar con COVID, quiénes no, entonces también eso te mantiene, ¿no? Ya no puedes hacer lo que hacías antes. Hay muchas cosas que he tenido que dejar de hacer, ya que se llama, ya no se puede hacer. Y ya también es diferente con los compañeros porque ya hay muchos nuevos que no te miran bien, creen que por lo que eres mayor tienes más derecho y ellos que han entrado, pues, bueno, mejor dicho al revés, que ellos tienen más derecho que nosotros, que al menos tenemos ya años de servicio, experiencia, todo, ¿no? Entonces, también eso no es bueno en el entorno, siempre hay, ¿cierto, no? Entonces, ya no hay esa camaradería, esa unión que había antes de que haya el COVID. Éramos pues bien unidos, teníamos reuniones, salíamos a pasear o bien nos reuníamos en la casa de alguno, de cualquiera, rotábamos siempre. Las navidades, esperábamos que llegara Navidad porque nos íbamos a la casa de alguno ahí, hacíamos, ¿qué se llama?
una reunión, pequeña reunión sana, por supuesto, ¿no? Y después, digamos, unas 2, 3 horas y luego ya nos íbamos cada uno a su casa, ¿no? Pero ya confraternizábamos más lo que ahora no lo hacemos. Ahora ya hay más gente nueva que la que estábamos anteriormente. Entonces ya uno se siente pues como un estorbo, lo que antes no lo sentía, ¿no? Entonces, y eso me frustra. Bueno, y todo eso me hace sentir frustrada, pues, ¿no? Que ya no retomar. Yo pensé que cuando íbamos a regresar a trabajar, pues las cosas iban a ser igual que antes, ¿no? Pero no es igual, porque todo el mundo tiene miedo de reunirse, todo el mundo tiene ese temor de que nos vaya a pasar algo, ¿no? Y igualito en el trabajo también, lavarse las manos, estar con alcohol a cada rato, no quitarse la mascarilla, y por mí yo estar sin mascarilla, porque la mascarilla también mm, me hace sentir mal, ¿no? Y bueno, hay una obligación que todo el que entra al hospital y el que trabaja en el hospital, pues tiene que tener las CPP completas, ¿no? Entonces, ese es lo que pasa. Ya no estoy tranquila. En el trabajo, bueno, ya espero, antes no, antes yo entraba y no tenía de salida, pues, porque me sentía feliz también en el trabajo. En cambio ahora no, ahora paro mirando el reloj, quieres algo, no quieres la hora, ¿no? Por lo mismo de que trabajo y no conversas con nadie, ya no es lo mismo. ¿Podría por favor comentarme cómo es un día de su trabajo, un día normal en su trabajo, o cómo Oh, lo ve oh. usted el día de trabajo? Cómo empiezo, digamos, Ujú. ¿no? Bueno, yo entro a trabajar, si me toca, bueno, yo hago turnos, hago tarde, mañana y noche, entonces yo entro ya sea en la tarde o en la mañana y no termino de entrar, ni me he puesto, que se llama digamos, lo que me pongo, el equipo de protección, pues ya empiezan los pacientes a venir, entonces eso a veces me molesta. Que ya los niños siento que están gritando, yo no sé dónde están los papás que no los ven, que no los hacen callar, o a veces también van de dolor, ¿no? Ellos, entonces, le voy a contar una vez lo que me pasó. Cuando yo entré casi los primeros días, pues más que todo ahora en este tiempo son los niños los que están yendo ahí a emergencia, ¿no? Entonces me daría tanta pena de que no los atiendan, porque en realidad el personal de salud se ha vuelto ya bien, como que no les duele, no sienten lo que sienten otras cosas aún siendo niños, ¿no? Tal es así que yo intervine, dije, me importa que me voten, pero había un niñito pues que no lo atendía y el niño se retorcía de dolor. Parecía que estaba con gases y era un bebito. Tal es así que hasta yo lo cargué para, que se llama, que se calle. No se callaba el bebé y se tiraba para atrás, se retorcía. Entonces yo fui, pues, y el médico, no estaba el médico. Entonces yo le digo, pero debe haber otro médico. Sí, está el otro médico. Entonces, ¿por qué no lo hacen pasar a ese niño? No, porque dice el doctor que tiene que esperar su turno. Entonces, ¿qué? Le dije yo, ¿cómo vas a esperar su turno si hay personas mayores, adultos mayores esperando que no tienen el dolor de un bebé, de un niño? Y yo hablé fuerte, como para que el médico me escuche. No le digo, no debemos ser tan indolentes, le digo, con las personas. ¿Dónde está el que se llama ya me olvidé la palabra, el juramento de Hipócrates que han hecho, ¿no? Yo les digo el juramento de Hipócritas que han hecho, porque que se llama, ellos, el mismo médico es que espere, ¿no? Entonces, bueno, como yo empecé a hablar alto, porque en realidad yo no tengo una voz bajita, yo tengo una voz alta, y ya pues, y en eso ya salió el médico, ¿no? Y yo dije, va a decir seguramente que me vaya de ahí, ¿no? Que me vaya a mi sitio. Menos mal que no dijo nada. ¿Dónde está el niño que está llorando los papás? No, salió ya, yo me callé, me hice la loca y me fui, ¿no? Entonces, y eso molesta a veces, molesta. Que hay que
intervenir para que puedan atender a los, más que todo ahora son niños los que van. Entonces, bueno, así ella pasó ese día, ¿no? Pero normalmente en mi día es así, uno entra, los pacientes, desde que uno llega, Dios mío, no te sientas, no cansas de venir. Entonces eso a veces te quieres sentar y ya se acerca una parte, ya lo atiendes, te quieres otro. Entonces, las funciones que tú tienes que hacer ahí, porque aparte de extender los medicamentos, también tienes que tener funciones de otras funciones que te dejan tus jefes, ¿no? Entonces, no alcanzas. Entonces eso me molesta, me estresa, pues, y bueno, no solamente a mí, sino creo que a mis compañeros, porque cuando nos entregamos al turno a veces siempre comentamos y tienen la misma sensación, pues, ¿no? De que no alcanza el tiempo porque tenemos que hacer inventario, hay que ingresar las recetas, descargarlas, entonces es mucho. Como yo les estaba diciendo a mis compañeros la vez pasada, mira, en emergencia tenemos acá, antes había un solo médico. Ahora, después de la pandemia, ya tenemos 5 o 6 médicos. Mm. Y en farmacia solo atiende una persona. Lo que en farmacia central atiende más personas, si bien es cierto, hay más médicos, pero cada médico atiende a 20 pacientes. Entonces, en cambio arriba, nosotros atendemos todos los pacientes que van. Si, por ejemplo, a veces en la mañana me hago solita 100 recetas. Wow. En la tarde son 80, en la noche, a veces, antes cuando todavía había COVID hacíamos pues casi 100, porque de acuerdo a la estadística hacíamos más o menos, atendíamos más de 5 o 6 mil recetas al mes. Entonces era mucho y solamente son 3 personas que atienden, 3. Uno en la mañana, uno en la tarde y el de la noche, ¿no? Entonces, imagínate, saca la cuenta al mes, 5.000 recetas entre 3, entonces más o menos cuántas has atendido. Y hay veces por ejemplo que se atendía 100 recetas. Y ahora, por ejemplo, y también así, o sea, no baja. No hay un día en que, digamos, atiendes 40, 50 por lo menos, ¿no? No, es más. Pero lo que sí he visto que ha cambiado un poco ha sido en la noche. Ya es un poco menos, ya que vienen, pero vienen, como se dice, el goteo, ¿no? Por gotas, vienen a gotas. Y más que todos son niños, y nosotros a veces le decimos a los papás que, ¿por qué lo sacan a las 3 de la mañana a un niño estando todo el día con fiebre? ¿No? Entonces, eso también molesta. Molesta porque en realidad no, ellos son lo único que dicen, pues no, ay, no está con fiebre, que no vaya a convulsionar, pero han tenido cuánto rato para sacarlo. ¿Por qué a las 3 de la mañana haciendo tanto viento? Porque ahora como ya cambió del clima, quizás antes hacía calor, pero ahora ya cambió del clima, entonces peor se van a contagiar. Entonces a veces les decimos a los papás que mejor los bañen a los niños donde no haya, para que se les baje la temperatura, pues no, que no, y evitar estarlos clavando, porque a ellos lo que les gusta es póngale un metamizol y se le baja la fiebre. Tampoco no es eso, porque el bebé se trunca ahí y entonces le va a tener miedo ir al hospital, a la enfermera, porque sabe que lo van a clavar, ¿no? Permíteme que le consulte, ya más o menos me está hablando de cómo es su trabajo, su desarrollo laboral. ¿Qué es lo que sucede después de salir de su trabajo? ¿Cómo es el ambiente en su casa? Oh, bueno, en realidad, mm, como a veces salgo toda cansada, ¿no? Entonces, mm, no es, y bueno, ya cuando llega del trabajo mi esposo, a veces discutimos por cosas así. Quizás yo meto la pelea desfogando no mi malestar de mi trabajo, ¿no? Sé que a veces me doy cuenta de eso y yo digo, ¿por qué le hago el cargamontón a él? Que no debería hacerlo, pero yo soy así, es mi forma de ser, ¿no? Toda la vida he sido así. Entonces, bueno, lo bueno de esto es que mi esposo no es de las personas que le gusta meter pelea, ¿no? A veces dice, bueno, ya, está loca, cállate, no vaya, ya se queda callado. Pero hay veces que sí, que me levanta la voz y eso no me gusta que me levante la voz. Le digo, me estás levantando la voz. Entonces, pero tú estás gritando primero. Yo puedo gritar, tú no, le digo, ¿no? Qué buena gracia, me dice, tú sí puedes gritar y yo no.
Entonces de ahí empezamos, ¿no? Pero es raro eso a veces. Ya, muy bien. Y ya. Y tiene, vive solo con su esposo, por lo que me comenta, solo tiene... No, bueno, yo tengo dos hijos. Tengo mi hijo mayor que vive en el extranjero. Él es profesional, es químico farmacéutico. Tengo a mi otra hijita también que ya es profesional también, ¿no? Ella es médico veterinario. Entonces ya mis hijos están logrados, como se dice. Con quien casi vivo es con mi hijita, porque ella es soltera, entonces para con nosotros, a veces se va a Arequipa, entonces, pero con mi hijita yo me llevo bien, y es la que más me aconseja, es mi amiga, mi hija, a veces es mi madre, ¿no? O sea, yo le digo así, ¿no? Y también a veces es mi enemiga porque yo le digo, "Ay, tú me tratas como que si fuera tu enemiga", porque a veces me cuando hay algo me dice, ay, me dice así, ¿no? Yo le digo, "Ay, me tratas como peor que enemiga". Entonces, pero nos llevamos bien, es mi compinche, como dice, ¿no? Y mi esposo me dice, ay, tú eres la alcahueta de tu hija. Pero yo digo, ¿qué madre no es alcahueta de su hija? Bueno, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Porque mi hija es tranquila, es sana, gracias a Dios, mis dos hijos son sanos. Entonces, en ese sentido, ahora pienso de que cómo pude yo, ¿qué se llama? Tener esa idea de quererme quitar la vida en ese tiempo cuando hubo teniendo a mis hijos que son lo más bello que tengo, ¿no? Y que sé que me adoran, porque no le he contado, ¿no? Que yo paro casi todos los años viajando a donde está mi hijo. Entonces me voy a ver a mi nieto, porque ya tengo un nieto y también voy a tener una nietecita, si es que Dios quiere. Pero viajo a verlo, a veces viajo con mi hija, ¿no? Bueno, siempre mi compinche, pues ella me tiene que acompañar, pero sí, y me siento con mi familia así en momentos bien, estoy en casa. Cuando cambio, cuando estoy en el trabajo, o sea, en mis vacaciones, como viajo, entonces me siento bien. Se puede decir que yo he sido una pata de perro empedernida, en el sentido de palabra que me encanta viajar, me encanta, se puede decir lo mejor. El día que a mí me digan, no puedes subirte a un avión porque tienes un mal congénito y que vas a morir, creo que ese día me muero. Bueno, en este tiempo que estamos conversando, veo que sí tiene algún problema dentro de su ambiente laboral. Quizás no lo ha podido manifestar ahora directamente, quizás con su jefe o con algún compañero, o quizás el mismo ambiente, como usted dice, es un hospital y a veces no todas las personas toman a bien el trabajo dentro del hospital, ¿no? Dentro de su casa veo que sí, como lo que me comenta, hasta el tono de voz cambia cuando habla de su familia y se refiere a su familia. Y de alguna manera, pues es como su lugar tranquilo, por más que pueda haber problemas dentro de casa. Yo creo personalmente que podemos seguir teniendo sesiones para conversar, pero por ahora me gustaría recomendarle algo principal, que es poder gestionar el estrés por usted misma. Una cosita quiero agregar. Dígame. No sé, pero lo que he conversado ahorita con usted, me siento aliviada, me siento tranquila, me siento feliz, lo que no sentía eso antes de conversar con usted. O sea, la verdad es quizás lo que he sacado de mí me hace sentir ahorita así, ¿no? Tranquila, feliz, ver desde otra perspectiva el mundo, como él dice. Quizás el conversar con alguien me faltaba, ¿no? Eso porque no, casi con mi esposo conversamos poco, ¿no? Y como mi hija a veces no para acá, entonces no hay con quién conversamos. Tengo dos perritos, pero ellos sí solo me escuchan, pero no me responden mis perritos, ¿no? Pero entienden, eso sí entienden. Entonces, me siento muy bien conversando con usted.
me da mucha, que le digo, para que yo pueda seguir hablando, usted me da mucha confianza para que yo pueda seguir hablando y me da tranquilidad, me hace sentir esa tranquilidad que casi hace mucho tiempo no la sentía. Me alegra mucho poder escuchar eso. Sí me gustaría que podamos tener otra conversación quizás más adelante, pero por ahora yo creo que sería muy importante gestionar un poco los niveles de estrés que puede presentar en su trabajo. Y la forma más posible o mejor llevadera es quizás buscando alguna actividad que usted encuentre de interés. No sé si le gusta quizás tejer o si le gusta quizás hacer alguna, el bordado, alguna actividad tranquila que le permita relajarse, que le permita bajar esos niveles de estrés o preocupación que pueda tener y lo puede realizar en tiempo cuando esté en su casa, por ejemplo. Durante el trabajo, que quizás es donde más estrés pueda presentar o más problemas puedan haber, quizás es tomar ejercicios de autorregulación, como ejercicios de respiración, poder trabajar y practicar un poco la meditación, quizás, poder tener técnicas de relajación. Quizás, no sé, no me ha comentado mucho si su trabajo es de pie o estar sentado mucho tiempo. Si es en el caso de estar sentado mucho Mayormente tiempo, es de pie, no, casi no ya, sentado. No le digo que casi no hay tiempo para poder ingresar en ya. la computadora la receta. Entonces, con mayor razón debe tener Entra, algunos... corre la ventanilla, trae la medicina, Ujú, entrega y sobre todo, ¿dónde está el estrés que le digo? Es que cuando no equivocarse en la medicina, ¿no? Porque si damos una medicina equivocada, pues hasta puede haber una muerte. Entonces, eso siempre se me quedó grabado, ¿no? Entonces, hago checking bien, 2 veces inclusive, ujú, cuando recojo la medicina y cuando la voy a poner en su bolsa para entregar. Entonces, voy con la receta, tal cosa, hago checking y le entrego al paciente, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre uno está así, de pie y a la claro. expectativa, ¿no? Claro, en todo caso, con mayor razón trabajar lo que son los ejercicios de relajación para poder, ¿por qué? Porque eso genera mucha tensión también al momento de estar ahí como estar parado, pendiente de una cosa, pendiente de otra cosa, genera mucha tensión. Entonces, siempre es bueno buscar actividades de relajación, tomarse un tiempo quizás en el trabajo, quizás es sí, como usted dice, full, pero por lo menos unos 5 o 10 minutos entre un paciente o entre cada 3 pacientes que le permita a usted también relajarse para poder seguir llevando su jornada laboral. Ahora, también es importante establecer límites, su trabajo en su trabajo y la casa en la casa. Los problemas, separarlos en ambos lados, ¿no? Poder tratar de solucionar los problemas del trabajo durante el tiempo en el trabajo para poder llegar a la casa tranquilo. O igual, si hay un problema en casa, poderlo solucionar en casa y no llevar el cargado al trabajo. Eso también es muy importante. Ahora también, como le decía, las actividades que pueda usted sentir gratificantes, no sé si le gusta alguna actividad como bordar o tejer o hasta poder hacer alguna manualidad, todo eso. Me Eh, gusta tejer. bueno, puede ser una actividad que pueda realizar, lo que le permita a usted también un poco de relajación, ¿no? Pero le voy a decir un secreto, le voy a contar algo, pues me encanta tejer, pero soy la persona de que empieza una cosa y nunca acaba. Entonces, estoy entusiasmada, me pongo a tejer, compro la lana, me empiezo. Y le voy a decir, le voy a contar una cosa que me pasó cuando hace muchos años ya a mí me operaron de mi vesícula. Como estaba con descanso médico, pues me puse a tejer a palitos. Ya dije, algo fácil. Pues, yo casi no sé tejer más a palitos, más sé tejer que se llama crochet. Entonces dije, una chompa de punto media, que es lo inicial, ¿no? El punto fácil. Entonces me puse a tejer, feliz de la vida tejiendo. Tejí más o menos así, después así. Y me puede creer que llevo más de 15 años y no le he terminado la chompa. Ahí la tengo. Entonces soy la persona que se entusiasma con algo, empieza,
pero no acabo, ¿no? Entonces, salvo que sea, por ejemplo, le tejí un muñequito, un amigurumi, a mi nieto. Ujú. Entonces, eso sí, entusiasmada, se lo tejí, ya se lo terminé y también ya lo tiene. Para una llama, así cositas, ¿no? Ujú. Entonces, a él le gusta, a mi nieto, por ejemplo, le gustan los dinosaurios. Le he tejido dinosaurios feliz de la vida. Y eso me fortalece más ver la felicidad de los seres que yo amo cuando ellos están felices. Por ejemplo, cuando yo le llevo eso y con eso juegan hasta la fecha, porque inclusive yo hablo con mi hijo casi todos los días y mi nieto me trae el juguete, con eso juega, con eso lo pone en su cama, entonces es más gratificante, ¿no? Claro. Sí, sería bueno entonces que practique esa actividad, sobre todo quizás como un punto de desfogue, ¿no? Como lo que me ha comentado sobre esos pensamientos no han sido recurrentes, me parece, solo ha tenido esa oportunidad. Creo que la pandemia ha afectado mucho en el sector salud, en el sector familiar, si es que ha perdido algún familiar durante el tiempo de la pandemia. Amigos, Este, compañeros de trabajo. ya, en todo caso, eso también genera un poco de estrés, un poco de preocupación y estar en el mismo ambiente del hospital al inicio, regresar, quizás también ha habido ese temor, ¿no? Yo creo personalmente que, como le reitero, sería bueno volver a entablar otra conversación a futuro para poder ver cómo va desarrollando. Quizás de acá, no sé si le parece bien, en 5 días, poder gestionar otra reunión y así poder quizás ver cómo va el desarrollo en su trabajo, en su familia, si hay alguna mejora o en la situación, cómo se siente usted en base a lo aconsejado ahora, ¿no? Me gustaría, porque no le digo que el conversar con usted me ha hecho mucho bien y me ha gustado mucho, me da mucha confianza, me da usted para poder yo abrirme, ¿no? Porque a pesar que soy una persona muy conversadora, digamos, pero hay ciertas cosas que no cuento a nadie, ¿no? Pero esta vez sí, ¿no? Se me ha dado tanta confianza, ¿no? Verla, que, ¿cómo se llama? Mm, Sale, o sea, contarles como cuando uno va a la iglesia, ¿no? Entonces decirle al sacerdote, y hablando de iglesia, esto ni a mi sacerdote le he dicho nada, de estos pensamientos que tuve, que en realidad es cierto, quizás el estrés es lo que hace que una persona pueda llegar hasta esos extremos y a veces lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué me detuvo a mí? Pues el amor de mi familia, el amor de mis hijos, eso que pero quizás si hubiera habido un detonante más fuerte, este, no hubiera conversado con ellos o qué sé yo, hubiéramos estado alejados, ¿no? Entonces, quizás lo hubiera hecho, pero gracias a ellos, al amor que me tienen, que me muestran el amor en mi familia, entonces ya me hizo pues desistir de esa idea. En ese momento me sentía que no tenía salvación. En ese momento me sentía que estaba dentro de un torbellino y no podía alcanzar la salida. Comprendo. Y podemos entablar otra sesión para hablar precisamente sobre ese punto, porque siempre es bueno poder arraigar esas ideas, quizás vuelvan a ser recurrentes ante algún problema muy fuerte y eso tenemos que tratarlo, ¿no? Principalmente conversarlo y llevarlo, ver la forma de que no vuelvan a aparecer, ¿no? No se vuelva a presentar una situación similar. Siempre es bueno, como le digo, buscar alguna actividad de interés y sobre todo también buscar ayuda y apoyo emocional. No puede ser quizás una persona al que usted tenga confianza, quizás como usted me comenta, poder asistir a otra sesión, poder conversar conmigo o con la persona con que más confianza pueda tener usted y que pueda exteriorizar todas esas emociones y sentimientos que presente en ese momento. Porque siempre es bueno exteriorizar esas emociones porque al mantenerlas dentro de cada uno, lo que genera también es un malestar que se puede ir prolongando a futuro, ¿no? Eh, no sé si desea acotar algo más, porque creo que solamente quedaría coordinar una nueva sesión
para poder ver y seguir el proceso que estamos comenzando el día de hoy. Ya, señorita, entonces me pongo en contacto con usted para poder tener otra cita, porque me gustaría que nuevamente conversar con usted porque me inspira mucha confianza. Muchas gracias en todo caso. Muchas gracias a usted. Gracias en todo caso, que tenga buena noche. Muchas Gracias nuevamente por haber participado. Gracias, señorita. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego.